La vida está llena de desafíos que muchas veces parecen sobrepasar nuestras fuerzas. Momentos en los que el cansancio invade el cuerpo, la mente se nubla de dudas y el corazón siente que ya no puede más. ¿Te ha pasado que enfrentas un día que comienza con problemas en el trabajo, tensiones familiares o batallas internas que parecen invisibles pero pesan como una montaña? En esos instantes, muchos buscan respuestas en motivaciones pasajeras, en frases inspiradoras o en la fortaleza propia, pero pronto descubren que esa fuerza se agota rápido. Sin embargo, hay una verdad eterna que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de la historia, y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo declaró con firmeza en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta no es solo una frase decorativa, es una promesa viva que atraviesa los siglos y sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en aquel momento. ¿Te gustaría descubrir cómo esta promesa puede convertirse en tu ancla y en tu motor cada día? En este video vamos a recorrer un viaje profundo de fe, esperanza y revelación. No se trata solo de escuchar un mensaje, sino de experimentar un encuentro con la verdad de Dios que cambia vidas. Vamos a explorar juntos cómo la fortaleza sobrenatural de Cristo se hace presente en cada desafío, desde las pruebas diarias más pequeñas hasta las batallas que parecen imposibles de ganar. Cada palabra que vas a escuchar fue preparada para alimentar tu espíritu, para renovar tu ánimo y para recordarte que nunca estás solo en la lucha. ¿Acaso no es eso lo que anhelamos en lo más profundo del corazón? ¿Saber que hay un poder mayor que nos sostiene? Antes de continuar, me gustaría que compartas en los comentarios una respuesta sincera. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu vida y cómo has visto la mano de Dios obrando en medio de él? Tu testimonio no solo edificará tu fe, sino también la de miles de personas que leerán lo que escribas. Tal vez tu historia sea el aliento que otro necesita en este momento. Recuerda que cuando testificamos, glorificamos el nombre del Señor y damos esperanza a quienes todavía buscan respuestas. ¿Estás listo para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? Ahora bien, al hablar de fortaleza, la mayoría piensa en músculos, en resistencia física o en la capacidad de soportar el dolor. Pero la fortaleza de la que habla la Biblia va mucho más allá. Se trata de una fuerza espiritual que brota del interior, que sostiene el alma en los momentos de oscuridad y que da paz incluso en medio de la tormenta. Esa fortaleza no es producto de un esfuerzo humano, sino un regalo divino que se recibe al permanecer en Cristo. ¿Quién puede negar que los mayores héroes de la fe no fueron aquellos que lo tenían todo, sino los que lo perdieron todo pero permanecieron firmes porque confiaban en el Señor? Cuando Pablo escribió Filipenses capítulo 4, versículo 13, no lo hizo desde la comodidad de un palacio, sino desde la prisión. Estaba encadenado, limitado en su libertad física, pero en su interior había una libertad indestructible. Sus palabras no nacieron de un optimismo superficial, sino de una convicción profunda en el poder de Cristo. Si Pablo pudo declarar todo lo puedo en Cristo en medio de cadenas, ¿qué nos impide a nosotros levantar esa misma declaración en medio de nuestras propias batallas? Piensa en tus propios desafíos. Quizás sea un diagnóstico médico que amenaza tu paz, una deuda que no sabes cómo pagar, un hijo que se ha alejado del camino de Dios o una ansiedad que roba tus noches de descanso. Cada uno de esos escenarios tiene algo en común. Todos parecen más grandes que tú. Y es verdad, son más grandes que tus fuerzas humanas. Pero ninguno de ellos es más grande que Cristo. ¿No es una promesa poderosa saber que en el todo es posible? Este es el inicio de un viaje de 9 partes donde vamos a sumergirnos en la fortaleza que viene de Cristo. Cada sección te llevará más profundo, desde declaraciones de fe que renovarán tu mente, hasta testimonios bíblicos que encenderán tu esperanza. Y lo mejor de todo es que no será un mensaje teórico, sino un encuentro real con la palabra que da vida. ¿Estás dispuesto a dejar que esa verdad transforme la manera en que enfrentas tus desafíos? Muchos creen que la fe es simplemente repetir palabras bonitas o recitar versículos de memoria, pero la verdadera fe se prueba cuando el suelo tiembla bajo tus pies.
Es en la tormenta donde descubres si tus raíces están firmes en Cristo. Y cuando aprendes a confiar en Él, experimentas una fortaleza sobrenatural que no depende de circunstancias. ¿Acaso no dijo el profeta en Isaías capítulo 40, versículo 31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán? Esta no es solo una metáfora poética, es una realidad para quienes se atreven a esperar en el Señor. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarte en la magnitud de tu problema, comenzaras a enfocarte en la grandeza de Cristo? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si cada vez que una dificultad toca tu puerta, recordaras que dentro de ti habita el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos? Esa es la clase de fortaleza de la que estamos hablando hoy. Una fuerza que no se limita a lo humano, sino que se abre a lo eterno. ¿No sería ese el cambio que tanto has estado necesitando? Este primer paso que damos juntos es solo el inicio de una jornada de descubrimiento. Vamos a aprender a declarar con autoridad las promesas de Dios, a profundizar en la búsqueda de su rostro, a encontrar refugio bajo su protección y a desarrollar hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual. Al final de este recorrido, no solo entenderás que todo lo puedes en Cristo, sino que lo experimentarás en cada área de tu vida. Y entonces, cuando llegue el próximo desafío, no lo enfrentarás con miedo, sino con valentía, porque sabrás que Cristo es tu fortaleza. Hoy quiero dejarte con una promesa clara: no importa cuán grande sea tu batalla, la fortaleza sobrenatural de Cristo está disponible para ti ahora mismo. No necesitas esperar a que todo mejore para acercarte a Él. Al contrario, es en medio de la tormenta donde su poder se perfecciona en tu debilidad. Así como dijo el Señor en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿No es esta la mayor esperanza que podemos tener, que aún en nuestra fragilidad, Él se muestra fuerte? Prepárate, porque lo que viene en las siguientes partes será aún más profundo. Vamos a declarar con fe, a orar con poder, a descubrir cómo cada área de nuestra vida puede ser fortalecida en Cristo. Este es solo el comienzo de un viaje que cambiará tu manera de ver los desafíos para siempre. ¿Estás listo para seguir adelante y descubrir cómo recibir y activar esa fortaleza sobrenatural en tu vida? La fortaleza sobrenatural de Cristo no se recibe en silencio, se activa con declaraciones de fe. La Biblia enseña que en la lengua hay poder de vida y de muerte, y cuando un creyente abre su boca para proclamar lo que Dios ya ha dicho, la atmósfera cambia y la fe se fortalece. Por eso en esta parte vamos a declarar con autoridad la palabra, afirmando que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la fortaleza eterna de Cristo. Cada palabra que salga de tu boca debe estar impregnada de convicción, porque lo que declaras hoy se convierte en la semilla que cosecharás mañana. ¿No es una promesa transformadora saber que tu voz puede alinearse con la voz del cielo? Cuando Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no lo estaba diciendo como un deseo, sino como una afirmación de fe. Él ya había aprendido a vivir en abundancia y en escasez, en libertad y en cadenas, y en todas esas circunstancias la fortaleza de Cristo había sido suficiente. Hoy, esa misma declaración puede convertirse en tu ancla. Repite conmigo en voz alta: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». No importa si tu corazón tiembla, si tu mente está llena de dudas o si tu entorno parece imposible. Cuando proclamas esta verdad, comienzas a experimentar la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si cada día empezaras repitiendo esta promesa con total convicción? Ahora vamos a hacer varias declaraciones de fe. Toma aire, concéntrate y permite que cada palabra resuene en tu interior como una verdad absoluta. Declaro que aunque me siento débil, en Cristo soy fuerte. Declaro que aunque enfrento gigantes, mi Dios es más grande que cualquier enemigo. Declaro que aunque el desánimo toque a mi puerta, el gozo del Señor es mi fortaleza. Declaro que aunque el mundo me diga que no puedo, yo respondo con fe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Declaro que aunque la noche sea oscura, mi mañana brillará con la luz de la esperanza en Cristo Jesús. Cada una de estas declaraciones no es un pensamiento positivo vacío, es una proclamación respaldada por el cielo. Porque cuando hablas conforme a la palabra, los cielos se abren y los milagros comienzan a manifestarse. ¿No te llena de esperanza saber que tus labios pueden convertirse en un instrumento de victoria? Acompañemos ahora estas declaraciones con oración, porque la oración es la llave que abre las puertas del cielo. Ora conmigo desde lo profundo de tu corazón. Señor amado, hoy me presento delante de ti reconociendo mi debilidad, pero también reconociendo tu fortaleza. Vengo con mis cargas, mis luchas y mis temores, pero los pongo en tus manos porque sé que en ti todo es posible. Declaro que no caminaré más en mis propias fuerzas, sino que me dejaré sostener por tu poder. Te pido que renueves mi mente, que sanes mi corazón y que fortalezcas mi espíritu. Que cada palabra que declare esté alineada con tu palabra eterna. Hoy tomo la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, y la hago mía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Puedes sentir cómo la presencia de Dios se mueve cuando oras con fe? Esa paz que comienza a invadirte es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu interior. Y aunque aún no veas el resultado, la fortaleza ya está naciendo en tu espíritu. ¿No es maravilloso saber que cada oración sincera llega directamente al trono de Dios? Quiero invitarte en este momento a detenerte un segundo y pensar. ¿Qué palabras has estado declarando sobre tu vida? Tal vez has dicho cosas como no puedo más, esto es imposible, nunca voy a salir adelante. Cada vez que lo dijiste, plantaste semillas de derrota en tu corazón. Pero hoy es el día para arrancar esas semillas y reemplazarlas por declaraciones de victoria. Porque en Cristo, tu lenguaje cambia, tu manera de hablar se transforma y tu vida entera comienza a alinearse con la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vocabulario por un lenguaje de fe? Haz la prueba durante esta semana. Cada vez que enfrentes un desafío, en lugar de quejarte, declara en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te falte dinero, dilo. Cuando te falte salud, dilo. Cuando te falte ánimo, dilo. No como un cliché, sino como una verdad que está sembrando vida en tu interior. Porque las palabras tienen poder, y la palabra de Dios tiene poder sobrenatural. ¿No es hora ya de comenzar a hablar con la autoridad que Cristo te ha dado? Permíteme guiarte en otra oración más profunda. Padre Celestial, te entrego mi lengua, mis palabras y mis pensamientos. Límpiame de toda declaración negativa y enséñame a proclamar solo lo que viene de ti. Que mis labios sean fuente de bendición y no de maldición. Que cada frase que pronuncie sea como un río de agua viva que trae sanidad, esperanza y fortaleza. Te pido que me recuerdes, Espíritu Santo, declarar la verdad en medio de cada circunstancia. Porque sé que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tú ya has hecho en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sientes cómo se fortalece tu espíritu al orar de esta manera? Esa es la evidencia de que la fortaleza de Cristo ya está obrando en ti. Cada palabra que declaras en fe se convierte en un ladrillo en la muralla espiritual que te protege de la desesperanza. Y ahora quiero hacerte una invitación especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale un me gusta a este video. Tal vez pienses que es solo un clic, pero ese clic tiene poder. Cuando tú apoyas este contenido, ayudas a que miles de personas más puedan recibir esta misma palabra de fortaleza y esperanza. Imagina que por tu acción, alguien que hoy se siente derrotado escuche estas declaraciones y renueve su fe. ¿No es un privilegio participar en la obra de Dios de una manera tan sencilla? Recuerda, tus palabras crean realidades, y tu fe abre los cielos. Hoy es el día para levantar un nuevo estándar en tu vida, para hablar como un hijo de Dios que cree en las promesas de su Padre. Así como dijo Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 23, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es la clase de autoridad que está en tu boca cuando declaras con fe. ¿No es hora de comenzar a hablarle a tus montañas con la certeza de que se moverán? En la próxima parte vamos a dar un paso aún más profundo. Aprenderemos lo que significa buscar verdaderamente el rostro de Dios. Porque las declaraciones de fe abren el camino, pero la intimidad con el Señor es lo que fortalece tus raíces. Prepárate para descubrir cómo una relación cercana con Cristo te da la fuerza necesaria para resistir cualquier tormenta. ¿Estás listo para seguir avanzando en este viaje de fortaleza sobrenatural? La verdadera fortaleza no se encuentra en estrategias humanas ni en motivaciones pasajeras. La fortaleza que permanece, la que atraviesa tormentas y resiste pruebas, se halla en la intimidad con Dios. Y esa intimidad comienza con una decisión: buscar su rostro. No hablamos de una oración apresurada antes de dormir ni de un simple ritual dominical. Hablamos de un estilo de vida que anhela estar cerca de Él en todo momento. Cuando decides buscar el rostro de Dios, descubres que su presencia no solo te da fuerzas, sino que se convierte en tu mayor deleite. ¿No es acaso más valioso que cualquier logro humano experimentar la cercanía del Creador? El salmista lo expresó en Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscar, oh Jehová. Aquí vemos que no es solo un mandato divino, es también un clamor que nace en lo más profundo del corazón humano. Dios nos invita a buscar su rostro porque sabe que ahí se encuentra la fuente de la verdadera fortaleza. Cuando tus ojos espirituales se enfocan en Él, los problemas pierden su tamaño y la paz comienza a inundar tu interior. ¿Qué pasaría si cada día apartaras un momento exclusivo para contemplar a tu Dios sin distracciones? Buscar su rostro implica tiempo, entrega y sinceridad. Es abrir la Biblia no solo para leer, sino para escuchar. Es orar no solo para pedir, sino para conocer. Es adorar no solo con canciones, sino con el corazón rendido. Y en ese proceso, tu espíritu comienza a ser renovado. Descubres que la fortaleza no viene de lo que haces, sino de con quién estás. Porque más importante que resolver tus problemas es permanecer cerca de aquel que los controla todos. ¿No es un alivio saber que no tienes que cargar solo con tus luchas, sino que puedes reposar en su presencia? El profeta Jeremías lo dijo claramente en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es suficiente buscar a Dios de manera superficial. Él promete revelarse a quienes lo buscan con todo el corazón. Y cuando lo encuentras, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Esa búsqueda transforma tus prioridades, cambia tu carácter y fortalece tu fe. ¿Acaso no es eso lo que anhelamos? ¿Una vida que refleje la gloria de Dios en cada área? Permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a estar en silencio delante de Dios, sin celular, sin prisa, sin distracciones? En una sociedad saturada de ruido, la fortaleza espiritual se cultiva en la quietud. Cuando cierras la puerta y dejas todo de lado para mirar el rostro de tu Padre Celestial, descubres que lo que parecía imposible comienza a resolverse. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu corazón es fortalecido en su paz. ¿No es cierto que muchas veces necesitamos más paz interior que soluciones externas? La fortaleza sobrenatural no viene de correr más rápido ni de esforzarte más fuerte. Viene de detenerte y rendirte ante Dios. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la clave: permanecer. No se trata de visitas ocasionales, sino de habitar en su presencia cada día. Y cuando permaneces en Él, tu vida comienza a dar fruto, y ese fruto es la fortaleza que no se acaba. ¿No es esta la mayor garantía de victoria, saber que tu fuerza depende de la vida eterna? Muchos buscan fortaleza en sus logros, en su dinero, en sus relaciones,
pero todo eso puede desaparecer en un instante. Solo la presencia de Dios permanece para siempre. Buscar su rostro es invertir en lo eterno, es sembrar en lo que nunca se corrompe ni se desgasta. ¿Qué sentido tiene correr tras lo temporal cuando lo eterno está disponible en cada momento de oración? Quiero invitarte ahora a hacer un ejercicio espiritual. Cierra tus ojos e imagina que estás frente al trono de Dios. No vienes con listas de peticiones, no vienes con quejas, solo vienes a contemplar su grandeza. Lo ves en majestad, lo escuchas decir, «Hijo mío, aquí estoy». Esa simple visión fortalece tu alma más que cualquier otra cosa, porque cuando contemplas su rostro, todo lo demás pierde importancia. ¿No es esta la clase de experiencia que necesitamos cada día? Haz conmigo esta oración. Padre amado, hoy decido buscar tu rostro más que cualquier otra cosa. Perdóname por las veces que he buscado soluciones rápidas en lugar de buscar tu presencia. Enséñame a deleitarme en ti, a encontrar mi fortaleza en tu amor y mi paz en tu voz. Que mi corazón arda cada mañana con el deseo de conocerte más, y que mis pasos se dirijan siempre hacia ti. Hoy declaro que mi vida tiene un solo propósito, permanecer en tu presencia. Amén. ¿Sientes cómo tu espíritu se aquieta al pronunciar estas palabras? Esa es la fortaleza que nace de la intimidad. No es un poder ruidoso ni visible a simple vista, es una paz profunda que sostiene incluso en medio de la tormenta. Esa paz es el sello de que has buscado y encontrado su rostro. Cuando aprendes a buscar a Dios, también aprendes a reconocer su voz. Y su voz siempre trae consuelo, corrección y dirección. En medio de la confusión, Él susurra, «No temas, porque yo estoy contigo». En medio del dolor, Él afirma, «Mis pensamientos hacia ti son de bien y no de mal». En medio del cansancio, Él recuerda, «Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». ¿No es maravilloso saber que el Creador del universo habla directamente a tu corazón? Buscar su rostro también significa renunciar a todo aquello que compite con su lugar en tu vida. A veces no se trata de pecados evidentes, sino de distracciones sutiles. El afán por el trabajo, la obsesión con las redes sociales, el deseo de agradar a todos. Pero cuando eliges poner a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús lo resumió en Mateo capítulo 6, versículo 33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esa es la promesa. Cuando buscas a Dios, Él se encarga de lo demás. ¿No es una liberación dejar de cargar con todo y confiar en que Dios se ocupa de ti? La fortaleza que viene de Cristo se multiplica en quienes lo buscan con todo el corazón. Y cuanto más lo buscas, más lo encuentras. No se trata de un evento único, sino de un proceso continuo, de una relación viva y dinámica. Y en esa relación descubres que los desafíos ya no te aplastan, porque tu mirada no está en el problema, sino en el rostro del que reina sobre todo. ¿No es este el secreto de los vencedores? ¿Mantener los ojos fijos en Jesús? En la siguiente parte vamos a dar un paso esencial. Descubrir cómo esa fortaleza se traduce en nuestra vida diaria, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, lo emocional y lo mental. Porque Cristo no solo fortalece tu espíritu, también te da recursos para vivir en plenitud en todas las áreas. ¿Estás listo para ver cómo la fortaleza sobrenatural se manifiesta de manera integral en tu vida? La fortaleza sobrenatural de Cristo no es un concepto abstracto ni una idea espiritual lejana. Es una realidad tangible que toca cada dimensión de nuestra vida: el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Dios no nos creó para vivir fragmentados, sino para experimentar plenitud en cada área. Y aunque el mundo intente hacernos creer que la fuerza física, la salud mental o la estabilidad emocional se logran por separado, la verdad es que todas estas áreas se fortalecen cuando Cristo habita en el centro. ¿No es sorprendente que un solo versículo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», abarque cada aspecto de nuestra existencia? Empecemos por el cuerpo físico. El cansancio,
Las enfermedades y las limitaciones nos recuerdan constantemente que somos frágiles. Sin embargo, la Biblia declara en Éxodo capítulo 15, versículo 26, «Yo soy Jehová tu sanador». Cuando invitas a Cristo a ser tu fortaleza física, experimentas sanidad, renovación y resistencia más allá de lo natural. No significa que nunca enfrentarás enfermedad, pero sí que en medio de ella tendrás acceso a un poder que restaura. ¿Qué pasaría si cada mañana entregaras tu cuerpo al Señor y le pidieras que su fortaleza se manifestara en cada célula de tu ser? Pasemos a las emociones. Vivimos en una generación marcada por la ansiedad, la depresión y el miedo. Muchos sonríen por fuera pero están quebrados por dentro. Sin embargo, en Nehemías capítulo 8, versículo 10 se nos recuerda: «El gozo de Jehová es vuestra fuerza». Cuando permites que el gozo del Señor habite en ti, las emociones comienzan a sanar. Esa fortaleza emocional no depende de circunstancias, sino de la presencia de Dios. ¿No es liberador saber que incluso en medio de las lágrimas puedes experimentar un gozo que el mundo no entiende? La mente es otro campo de batalla. Pensamientos de fracaso, dudas, culpas del pasado y temores del futuro atacan como flechas encendidas. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Cristo fortalece tu mente al renovar tu manera de pensar con su palabra. Así, lo que antes era un terreno de derrota se convierte en un campo fértil de victoria. ¿Qué pasaría si cada pensamiento negativo lo reemplazaras con una promesa bíblica? Finalmente, el espíritu. Aquí es donde todo comienza y termina. El espíritu humano, cuando se rinde a Cristo, recibe una fortaleza que no depende del tiempo, la edad ni las circunstancias. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 se nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este es el fundamento de toda fortaleza integral. Cuando tu espíritu es fuerte en Cristo, todo lo demás encuentra su equilibrio. ¿No es reconfortante saber que dentro de ti habita un espíritu que te capacita para vivir en victoria? Ahora bien, la fortaleza integral no se trata solo de resistir, sino de avanzar. Dios no te fortalece únicamente para sobrevivir, sino para cumplir el propósito que diseñó para ti. La fortaleza física te permite servir, la emocional te ayuda a amar, la mental te da claridad para decidir y la espiritual te mantiene conectado a la fuente. Cuando todas estas áreas se alinean bajo la autoridad de Cristo, experimentas plenitud. ¿No es este el diseño perfecto de Dios para tu vida? Permíteme guiarte en una oración que abarque cada una de estas áreas. Padre amado, hoy te entrego mi cuerpo, mis emociones, mi mente y mi espíritu. Reconozco que en mis fuerzas no puedo sostenerme, pero en ti todo lo puedo. Declaro sanidad sobre mi cuerpo, paz sobre mis emociones, claridad sobre mi mente y fortaleza sobre mi espíritu. Que cada área de mi vida sea un reflejo de tu poder sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes cómo esta oración trae equilibrio a tu ser? Esa es la obra del Espíritu Santo, fortaleciendo cada parte de tu vida para que vivas en plenitud. Pensemos en ejemplos prácticos. Imagina a alguien que enfrenta un trabajo agotador físicamente. Sus fuerzas humanas se acaban, pero cada mañana ora: «Señor, renueva mis fuerzas como las del águila». Y experimenta resistencia que no se explica con lógica. Imagina a una madre que atraviesa una tormenta emocional por un hijo rebelde, pero en medio de las lágrimas siente un gozo inexplicable que la sostiene. Imagina a un joven cuya mente está saturada de pensamientos de fracaso, pero al meditar en la palabra comienza a creer que Dios tiene planes de bien para su vida. En todos esos casos, la fortaleza de Cristo se manifiesta integralmente. ¿No es esta la prueba de que su poder es real y activo? El apóstol Juan oró en 3 de Juan versículo 2: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma». Aquí vemos el corazón de Dios,
que experimentes prosperidad integral, no solo espiritual, sino en cada área. Cristo no vino a darte una vida a medias, sino abundante. Y esa abundancia comienza con fortaleza. ¿No es motivador saber que Dios quiere fortalecerte en todo tu ser? Permíteme dejarte con un desafío. Dedica esta semana a identificar el área donde más necesitas fortaleza. Tal vez es tu cuerpo, tus emociones, tu mente o tu espíritu. Una vez que lo identifiques, comienza a declararlo en oración. Busca un versículo que lo respalde y confía en que Cristo te dará la fuerza necesaria. Verás cómo esa área comienza a transformarse. ¿Estás dispuesto a aceptar este reto y experimentar la fortaleza integral de Cristo en tu vida? En la próxima parte descubriremos que la fortaleza no solo es personal, también es comunitaria. Cristo nos fortalece cuando nos refugiamos bajo su protección y cuando nos unimos como cuerpo en la fe. Prepárate, porque vamos a explorar cómo la fortaleza se multiplica en comunidad y cómo encontrar refugio bajo las alas del Altísimo cambia tu manera de enfrentar la vida. ¿Estás listo para dar ese siguiente paso? Cuando hablamos de refugio, pensamos en un lugar seguro, un espacio donde las tormentas no pueden alcanzarnos. La Biblia nos enseña que en Cristo encontramos precisamente ese refugio, un amparo constante que nos protege de los embates de la vida. La fortaleza sobrenatural que hemos venido explorando no solo se manifiesta en lo individual, sino también en el hecho de saber que estamos bajo su cobertura. Como dice el salmista en Salmo capítulo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo su sombra significa vivir bajo una protección continua, y es ahí donde la fortaleza se multiplica. ¿No es reconfortante saber que el Dios Todopoderoso extiende sus alas sobre ti? Imagina por un momento a un niño pequeño corriendo asustado hacia los brazos de su padre en medio de una tormenta. Al abrazarlo, ese niño no necesita que la tormenta desaparezca, porque el refugio que encontró en los brazos de su padre ya le da paz. Asimismo, cuando corres hacia Dios en medio de la tormenta, descubres que su presencia es suficiente. No siempre quita la tormenta de inmediato, pero sí cambia tu corazón en medio de ella. ¿No es cierto que lo que más necesitamos en los días de angustia es saber que no estamos solos? Buscar refugio bajo su protección también implica reconocer que solo somos vulnerables. A veces queremos aparentar fuerza frente a los demás, pero Dios no busca que finjamos. Él busca que nos refugiemos en su amor y que dependamos de su gracia. Como dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Correr hacia su nombre es reconocer que ahí se encuentra nuestra verdadera seguridad. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras temor, en lugar de correr hacia tus propias soluciones, corrieras hacia los brazos del Padre Eterno? El refugio de Dios no solo es personal, también es comunitario. Cristo nos diseñó para vivir en familia, como parte de un cuerpo llamado Iglesia. Y es en la comunidad de fe donde la fortaleza se refuerza. Cuando compartes tu carga con tus hermanos, ellos oran contigo, te animan y te recuerdan las promesas de Dios. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 se nos recuerda, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Este es el diseño de Dios, que no caminemos solos, sino que seamos fortalecidos en comunidad. ¿No es hermoso saber que Dios siempre provee brazos que te sostengan cuando los tuyos se cansan? Quiero invitarte a que uses este espacio como un refugio digital. Escribe en los comentarios cuál es tu mayor necesidad de oración en este momento. No temas compartir, porque lo que publiques puede convertirse en una cadena de fe donde muchos hermanos y hermanas oren por ti. Tal vez hoy alguien en otro país lea tu petición y decida interceder por ti. Así, formamos una comunidad que se fortalece mutuamente bajo la protección de Cristo. ¿No es alentador pensar que tus palabras pueden movilizar a otros a orar contigo y por ti? Permíteme orar por ti y por esta comunidad. Señor amado, gracias porque en ti encontramos refugio y protección.
Te pedimos que tu sombra cubra a cada persona que escucha este mensaje. Que nadie se sienta solo ni desamparado, sino que todos experimenten la seguridad de estar bajo tus alas. Bendice esta comunidad, une corazones en fe y fortalece a cada hermano y hermana que hoy necesita sentir tu abrazo. Que este espacio se convierta en un refugio espiritual donde tu paz gobierne. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes esa paz al saber que hay un refugio seguro en Dios? Esa paz es la evidencia de que el Señor está cerca. Y no solo está cerca de ti, también está cerca de todos aquellos que deciden buscar su protección. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vemos el corazón de Dios. Él desea reunirnos bajo sus alas de protección. Pero la decisión final es nuestra. ¿Queremos refugiarnos en su amor o preferimos enfrentar la tormenta solos? El refugio de Dios no significa ausencia de problemas, significa presencia de paz. No significa que nunca habrá oposición, sino que en medio de la oposición tendrás cobertura. Es como un paraguas en medio de la lluvia. La tormenta sigue cayendo, pero tú permaneces seco porque alguien te cubre. Así es la fortaleza de Cristo en tu vida, un escudo que te protege aun cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. ¿No es esa la fortaleza que tu corazón anhela cada día? Pensemos en la iglesia primitiva. Ellos enfrentaron persecución, cárceles y amenazas de muerte. Pero encontraron fortaleza al orar juntos, al compartir el pan, al sostenerse como familia. En Hechos capítulo 4, versículo 31 se nos cuenta: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La comunidad en oración se convirtió en un refugio que los fortalecía más allá de cualquier temor. ¿No sería maravilloso que hoy nosotros viviéramos esa misma unidad? Quiero dejarte un desafío: busca a alguien con quien orar esta semana. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien de esta comunidad digital. Comparte tu carga, ora por la suya y experimenten juntos cómo el Señor multiplica la fortaleza en medio de la unidad. Porque dos orando juntos son más fuertes que uno solo, y tres unidos forman un cordón que no se rompe fácilmente. ¿Aceptarías este reto de fe? La fortaleza que viene de Cristo se multiplica cuando nos refugiamos en comunidad y bajo su protección. Y cuando lo haces, descubres que los desafíos dejan de ser un peso que aplasta para convertirse en oportunidades que fortalecen tu fe. En la próxima parte vamos a profundizar en testimonios bíblicos ejemplares. Hombres y mujeres que experimentaron la fortaleza de Dios en sus propias batallas. Sus historias no están en la Biblia por casualidad, están para recordarnos que si Dios fue fiel con ellos, también lo será contigo. ¿Estás listo para inspirarte con ejemplos reales de cómo la fortaleza sobrenatural cambia vidas? La palabra de Dios está llena de testimonios de hombres y mujeres que experimentaron la fortaleza sobrenatural en los momentos más difíciles de sus vidas. No se trata de historias lejanas o de personajes inalcanzables. Se trata de seres humanos como tú y como yo, que enfrentaron pruebas gigantes y descubrieron que el poder de Dios era más grande que cualquier adversidad. ¿Acaso no es inspirador recordar que si Dios los sostuvo a ellos, también puede sostenernos a nosotros hoy? Pensemos primero en David, aquel joven pastor que se enfrentó a Goliat. A simple vista, todo estaba en su contra: su edad, su tamaño, su experiencia. Pero David no se apoyó en sus fuerzas, sino en la fortaleza de Dios. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, David declaró: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa fue la clave. David no se presentó en su nombre, sino en el nombre del Señor. Y con una sola piedra derribó al gigante que aterrorizaba a todo un pueblo. ¿No es este un recordatorio poderoso de que la fortaleza de Dios hace posible lo imposible? Otro ejemplo es Moisés.
Cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, Moisés se sintió incapaz. Tartamudo, inseguro y con un pasado marcado por el error, él mismo dijo en Éxodo capítulo 4, versículo 10, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sin embargo, Dios le respondió en Éxodo capítulo 4, versículo 12, «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Moisés descubrió que la fortaleza no estaba en su habilidad, sino en la presencia de Dios. Y con esa fortaleza condujo a un pueblo entero hacia la libertad. ¿No es alentador saber que Dios usa a los débiles para mostrar su gloria? Recordemos también a Esther, una joven huérfana que llegó a ser reina en un tiempo de crisis. Cuando su pueblo estaba condenado a la exterminación, ella arriesgó su vida al presentarse ante el rey. En Esther capítulo 4, versículo 16, dijo con valentía, «Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esa decisión, fortalecida por la fe y el ayuno, salvó a toda una nación. ¿No es este un testimonio de que la fortaleza de Dios se manifiesta en quienes están dispuestos a dar un paso de fe? No podemos olvidar a Daniel. En una tierra extranjera, rodeado de ídolos y bajo amenaza de muerte, él permaneció fiel a Dios. Oraba 3 veces al día, aun sabiendo que esa práctica lo podía llevar al foso de los leones. Y así fue. Pero en Daniel capítulo 6, versículo 22, él mismo declaró, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Daniel experimentó la fortaleza divina que lo libró de una muerte segura. ¿No es increíble pensar que el mismo Dios que cerró la boca de los leones también puede cerrar la boca de aquello que hoy quiere devorarte? Miremos ahora a Pablo y Silas. Encadenados en una cárcel, golpeados y heridos, en lugar de quejarse comenzaron a cantar himnos a Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 25 leemos, «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían». Esa fortaleza interior provocó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de todos. Lo que parecía un final se convirtió en un milagro. ¿No es esta la mayor prueba de que la fortaleza sobrenatural no depende de dónde estés, sino de quién está contigo? Y, por supuesto, tenemos el ejemplo supremo, Jesús. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, Jesús oró con agonía. En Lucas capítulo 22, versículo 44 se nos dice, «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». En ese momento de dolor extremo, un ángel del cielo vino a fortalecerlo. Jesús, el Hijo de Dios, aceptó beber la copa por amor a ti y a mí, y lo hizo fortalecido por la voluntad del Padre. Su victoria en la cruz es la mayor evidencia de que la fortaleza de Dios vence al pecado, al miedo y a la muerte. ¿No es conmovedor pensar que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible para ti hoy? Cada uno de estos testimonios tiene algo en común. Ninguno de ellos tenía la fortaleza suficiente en sí mismo, pero todos fueron fortalecidos por Dios. David derrotó a Goliat, Moisés liberó a Israel, Esther salvó a su pueblo, Daniel fue librado de los leones, Pablo y Silas cantaron en la cárcel, y Jesús venció a la muerte. Todos, de una u otra manera, vivieron la realidad de Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». ¿No es esta la prueba de que esa promesa sigue viva y activa hoy en tu vida? Quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿cuál de estos testimonios habla más a tu corazón en este instante? Tal vez te sientas como David frente a un gigante imposible, o como Moisés inseguro de tu capacidad. Quizás como Esther debas tomar una decisión valiente, o como Daniel está siendo probado en tu fidelidad. Tal vez estás en cadenas como Pablo y Silas, o en agonía como Jesús en Getsemaní. Sea cual sea tu situación, la misma fortaleza que ellos recibieron está disponible para ti ahora. ¿No es esperanzador saber que formas parte de una misma historia de fe?
Permíteme orar por ti en este momento. Señor, gracias por los testimonios de tu palabra que nos recuerdan que la fortaleza no viene de nosotros, sino de ti. Te pido que así como fortaleciste a David, fortalezcas a quien enfrenta gigantes hoy. Que así como diste palabras a Moisés, des seguridad a quien se siente incapaz. Que así como levantaste a Esther, llenes de valentía a quien debe tomar decisiones difíciles. Que así como guardaste a Daniel, cierres la boca de todo lo que intente destruir a tus hijos. Que así como liberaste a Pablo y Silas, rompas cadenas de desesperanza. Y que así como fortaleciste a Jesús, nos des poder para cargar nuestra cruz y seguirte fielmente. En el nombre de Cristo. Amén. Los testimonios de la Biblia no son simples historias del pasado. Son mapas espirituales que nos muestran cómo caminar hoy. Cada ejemplo es una invitación a confiar en la misma fortaleza que ellos recibieron. Y al recordar estas historias, nuestra fe se enciende y nuestra confianza crece. ¿No es esta la razón por la que la Biblia sigue siendo el libro más vivo de todos los tiempos? En la próxima parte hablaremos de un tema crucial, cómo la fortaleza de Cristo nos libera del temor. Porque los gigantes, las cadenas y los leones no son nada comparados con el miedo que muchas veces paraliza el alma. Pero en Cristo, aún el temor más profundo pierde su poder. ¿Estás listo para descubrir cómo caminar en verdadera libertad? El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para debilitarnos. A veces no se trata de un enemigo visible, sino de un miedo silencioso que se instala en la mente y en el corazón. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor al futuro, temor a la soledad, temor a la muerte. Cada uno de estos miedos actúa como una cadena invisible que roba la paz, paraliza las decisiones y debilita la fe. ¿Has sentido alguna vez cómo el miedo se convierte en un muro que no te deja avanzar? La buena noticia es que Cristo no solo nos fortalece, sino que nos libera del temor. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Lo que viene de Él es poder, amor y dominio propio. Y cuando esa verdad se arraiga en tu espíritu, el temor comienza a perder su fuerza. ¿No es esperanzador saber que el miedo que tanto te atormenta no tiene la última palabra? Pensemos en Josué. Después de la muerte de Moisés, él debía guiar a Israel a la tierra prometida. Era una tarea inmensa, rodeada de enemigos y de incertidumbre. Pero Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa misma palabra sigue vigente hoy. No temas, porque el Señor está contigo. ¿Qué pasaría si empezaras a caminar cada día con la convicción de que Dios no te abandona en ningún momento? El temor muchas veces se alimenta de las mentiras que creemos. La mentira de que no eres suficiente, de que no podrás lograrlo, de que estás solo, de que tu pasado te condena. Pero la palabra de Dios desenmascara esas mentiras y revela la verdad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor promete, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cada palabra es un golpe directo contra la raíz del miedo. ¿No es una promesa poderosa que Dios mismo te sostiene con su mano? Permíteme invitarte a un ejercicio espiritual. Cierra tus ojos y piensa en el miedo más grande que enfrentas hoy. Nómbralo en silencio. Puede ser una enfermedad, una deuda, una pérdida, una incertidumbre. Ahora imagina que ese temor se coloca en las manos de Cristo. Visualiza cómo Jesús, con su autoridad, lo reduce a nada frente a la grandeza de su poder. En ese momento, tu espíritu empieza a experimentar libertad. Porque el temor no se vence con fuerza humana, sino con la confianza en el Señor. ¿No es liberador entregar tu miedo a aquel que ya venció todo en la cruz?
El apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí descubrimos el antídoto más poderoso, el amor de Dios. Cuando sabes que eres amado profundamente por el Padre, el miedo pierde su control. Porque si Él dio a su Hijo por ti, ¿cómo no te sostendrá en cada situación? ¿Cómo no te guardará en cada desafío? ¿Cómo no abrirá camino donde parece no haberlo? El temor es como una sombra. Parece grande, pero no tiene sustancia propia. Solo existe mientras hay algo que lo proyecte. Y cuando la luz de Cristo entra en tu vida, esa sombra desaparece. Así como el sol disipa la oscuridad, la presencia de Dios disipa el miedo. ¿No sería maravilloso aprender a vivir cada día bajo esa luz, libre de las sombras que quieren intimidarte? Permíteme guiarte en una oración de libertad. Señor Jesús, hoy renuncio a todo temor que ha querido gobernar mi vida. Reconozco que muchas veces he dejado que el miedo me paralice, pero ahora recibo tu verdad que me da libertad. Declaro que no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy entrego mis miedos en tus manos y recibo la paz que solo tú puedes dar. Gracias porque en ti soy verdaderamente libre. Amén. ¿Sientes cómo se rompe una cadena en tu interior al orar de esta manera? Esa es la obra del Espíritu Santo liberándote del temor. Veamos ejemplos de cómo el Señor transforma el miedo en fortaleza. Pedro, el discípulo, negó a Jesús 3 veces por temor. Pero después de recibir el Espíritu Santo, predicó con valentía frente a multitudes y autoridades, sin importar las consecuencias. El mismo hombre que antes temblaba por miedo a una criada, después estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. ¿No es este un testimonio de que la fortaleza de Dios puede transformar al más temeroso en un valiente? Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez llevas años luchando con un miedo específico, algo que parece imposible de vencer. Pero el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. Está viva hoy y seguirá viva mañana. ¿No es una certeza poderosa caminar sabiendo que el Dios eterno camina a tu lado? Quiero invitarte a escribir en los comentarios cuál es el temor que deseas entregar hoy al Señor. No tengas miedo de confesarlo, porque al hacerlo rompe su poder y declaras tu confianza en Cristo. Además, esta comunidad de fe podrá orar por ti y recordarte que no estás solo en la batalla. ¿Te animas a dar este paso de fe y declarar públicamente tu libertad? El temor se disfraza de muchas maneras, pero siempre busca el mismo objetivo: apartarte del propósito de Dios. Cuando lo enfrentas con la fortaleza de Cristo, el miedo se convierte en un trampolín hacia una fe más sólida. Y en lugar de ser prisionero del temor, te conviertes en testimonio viviente de la libertad en Cristo. En la próxima parte hablaremos de algo muy práctico y necesario: los hábitos de presencia diaria. Porque la libertad del temor no se mantiene con un solo momento de fe, sino con una vida constante en la presencia de Dios. Prepárate para descubrir cómo cultivar hábitos que fortalezcan tu espíritu día tras día. ¿Estás listo para aprender a vivir en esa fortaleza cada día de tu vida? La fortaleza sobrenatural que viene de Cristo no es un evento aislado, es el resultado de una relación constante. Así como el cuerpo necesita alimento cada día para mantenerse fuerte, el espíritu necesita la presencia de Dios de manera diaria. No basta con buscarlo de vez en cuando o solo en momentos de crisis. La verdadera fortaleza se edifica con hábitos firmes, sencillos y constantes. ¿No es cierto que lo que practicamos cada día termina definiendo lo que somos? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendía este principio. En Salmo capítulo 119, versículo 97, expresó: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Para David, la palabra de Dios no era un pasatiempo ocasional, sino una práctica diaria que lo mantenía fuerte frente a enemigos, tentaciones y pruebas. Esa misma disciplina está disponible para ti.
¿Qué pasaría si cada día hicieras de la lectura de la Biblia tu primera fuente de fortaleza? Un hábito esencial es la oración diaria. No hablo de oraciones repetitivas sin vida, sino de conversaciones genuinas con el Padre. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba cada día para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús necesitaba orar constantemente, cuanto más lo necesitamos tú y yo. La oración no solo fortalece tu espíritu, también alinea tu corazón con el propósito de Dios. ¿No es maravilloso saber que cada día puedes hablar directamente con el Creador del universo? Otro hábito indispensable es la adoración. No se trata únicamente de cantar en la iglesia, sino de aprender a vivir con un corazón agradecido. Adorar es reconocer quién es Dios en cada circunstancia. Puedes hacerlo con música, con palabras o incluso con tus acciones. En Salmo capítulo 34, versículo 1, David declaró: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza diaria cambia la atmósfera de tu vida. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarte cada mañana, comenzarás agradeciendo a Dios por un nuevo día? La fortaleza también se cultiva en el hábito de la obediencia. Escuchar la voz de Dios no sirve de nada si no estamos dispuestos a obedecerla. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cuando obedeces diariamente a la palabra, tu vida se vuelve inquebrantable frente a las tormentas. ¿No es reconfortante pensar que cada acto de obediencia fortalece tus raíces espirituales? Otro hábito poderoso es el ayuno. No como una obligación religiosa, sino como un ejercicio espiritual que fortalece tu dependencia de Dios. El ayuno rompe cadenas, aclara tu mente y renueva tu espíritu. En Mateo capítulo 6, versículo 17, Jesús dijo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Él asumió que sus discípulos ayunarían, porque sabía que era un hábito necesario. ¿Te imaginas lo diferente que sería tu vida si apartaras tiempos específicos para ayunar y buscar más intensamente a Dios? Los hábitos de presencia diaria también incluyen la comunidad. No fuiste creado para caminar solo. Reunirte con otros creyentes, compartir la palabra y orar juntos son prácticas que fortalecen tu fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La fe se robustece en compañía, porque Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad. ¿No es cierto que cuando estás acompañado de personas de fe, tu ánimo se eleva y tu fortaleza aumenta? Quiero proponerte un plan sencillo para cultivar estos hábitos. Aparta los primeros 15 minutos de tu día para leer un pasaje bíblico y meditar en él. Dedica al menos 10 minutos para orar y hablar con Dios, no solo pidiendo, sino escuchando. Haz una lista diaria de 3 cosas por las que agradecer y exprésalas en adoración. Toma decisiones prácticas de obediencia en lo pequeño, sabiendo que en lo pequeño se forja lo grande. Aparta al menos una vez al mes un día de ayuno para buscar al Señor con mayor intensidad. Conéctate semanalmente con tu comunidad de fe, ya sea presencial o digital, para compartir y crecer juntos. Estos hábitos no son reglas vacías, son llaves espirituales que abren las puertas de la fortaleza diaria en Cristo. ¿Qué pasaría si comenzaras a practicarlos hoy mismo con constancia? Permíteme guiarte en una oración para sellar este compromiso. Señor amado, hoy decido cultivar hábitos que fortalezcan mi vida espiritual. Ayúdame a ser constante en la lectura de tu palabra, fiel en la oración, agradecido en la adoración, obediente en mis decisiones, disciplinado en el ayuno y comprometido con mi comunidad de fe. Que cada día sea una oportunidad para crecer más cerca de ti y para experimentar la fortaleza sobrenatural que solo tú puedes dar.
En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes como tu corazón se llena de determinación al orar de esta manera? Eso es el Espíritu Santo dándote la disciplina y el deseo de permanecer firme en hábitos que te llevarán a una vida de victoria. Recuerda, la fortaleza no se obtiene de un día para otro, se construye con perseverancia. Cada oración cuenta, cada lectura suma, cada acto de obediencia fortalece. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que eres mucho más fuerte en Cristo de lo que jamás imaginaste. En la siguiente y última parte vamos a cerrar este viaje de 9 capítulos con una revelación poderosa. Retomaremos el pasaje central de Filipenses capítulo 4, versículo 13 y veremos cómo esa promesa no solo es un versículo de ánimo, sino un pacto eterno entre Dios y sus hijos. Prepárate, porque el final de este recorrido será un círculo perfecto que sellará en tu espíritu la verdad que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Estás listo para recibir esa revelación final? Hemos recorrido un camino de 9 partes, un viaje espiritual que nos ha mostrado cómo la fortaleza de Cristo toca cada dimensión de nuestra vida. Hemos aprendido a declarar la fe, a buscar su rostro, a encontrar refugio en su protección, a vivir en comunidad, a ser libres del temor y a cultivar hábitos diarios que fortalecen nuestra relación con Dios. Ahora llegamos al cierre, y no es un final cualquiera, es un cierre circular que nos devuelve al punto de partida. La promesa eterna que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es asombroso cómo una sola frase encierra toda la plenitud de la vida cristiana? Pablo no escribió esas palabras desde la abundancia, ni desde la comodidad, ni desde la victoria fácil. Las escribió desde la prisión, desde la vulnerabilidad y desde la aparente derrota. Y aún así, afirmó con seguridad que todo lo podía en Cristo. Ese es el secreto de esta promesa. No depende de dónde estés, sino de quien está contigo. Y si Cristo está contigo, entonces su fortaleza es suficiente en cualquier circunstancia. ¿No te llena de esperanza saber que tu mayor debilidad puede convertirse en el escenario donde Dios muestra su mayor poder? La revelación final es esta: la fortaleza de Cristo no es un recurso externo, es una presencia interna. No tienes que ir a buscarla lejos, porque ya habita dentro de ti. Cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador, recibiste también su fortaleza. No es algo que debas conquistar, es algo que debes activar con fe. Así como la electricidad está siempre presente en una casa pero necesita ser encendida, la fortaleza de Cristo está en ti esperando a que la enciendas con confianza. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decidieras vivir cada día encendiendo esa fortaleza interior? Permíteme revelarte un secreto práctico que puede transformar tu vida. La fortaleza sobrenatural se activa en el momento en que eliges confiar más en la palabra de Dios que en lo que ves con tus ojos. Cada vez que te enfrentas a un desafío y declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás abriendo la puerta para que el poder del cielo se manifieste en tu situación. Este es el secreto: la fe convierte la promesa en experiencia. ¿Estás dispuesto a practicarlo desde hoy mismo? Quiero dejarte 3 compromisos finales para sellar esta enseñanza. Declara cada mañana el pasaje central: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazlo con convicción, creyendo que será tu realidad diaria. Comparte tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué palabra, qué promesa o qué parte de este mensaje impactó más tu vida. Al hacerlo, fortalecerás a otros que necesitan escuchar que Dios sigue obrando. Haz comunidad. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez un amigo, un familiar o un hermano de la fe necesita escuchar que Cristo es su fortaleza. Tu acción puede ser la chispa que encienda esperanza en otro corazón. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. No se trata solo de recibir más contenido, se trata de formar parte de una familia de fe que crece junta en la fortaleza del Señor. Cada vez que te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue más lejos y a que más personas descubran la verdad de que en Cristo todo lo podemos.
¿No es maravilloso ser parte de una comunidad que se edifica mutuamente en la palabra? Permíteme cerrar con una oración final. Padre amado, gracias porque nos has recordado que nuestra fortaleza no depende de nosotros, sino de Cristo que habita en nosotros. Hoy declaramos que, sin importar el desafío, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te pedimos que cada persona que escuchó este mensaje active esa verdad en su vida diaria. Que cada debilidad se convierta en oportunidad para mostrar tu poder. Que cada temor sea reemplazado por fe, cada carga por paz, cada prueba por victoria. Sellamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad es un nuevo comienzo. A partir de hoy, cada desafío que enfrentes será diferente, porque no lo verás como un obstáculo, sino como una oportunidad para experimentar la fortaleza sobrenatural de Cristo. Y cuando otros vean tu vida, podrán decir, ¿cómo logras seguir de pie en medio de tantas pruebas? Y tú responderás con humildad y certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así cerramos el círculo. Comenzamos con una promesa y terminamos viviendo esa promesa. Porque el Cristo que fortaleció a Pablo en prisión es el mismo Cristo que hoy te fortalece a ti. ¿No es esta la mayor revelación que podrías llevarte en tu corazón?